Bueno, muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Vamos a hablar entonces, me ha correspondido hablar de generación de valor a través de la gestión de programas de cuidados cardiometabólicos. Y acá, entonces, quiero decirles que vamos a revisar rápidamente esta estructura con estos 7 temas. Para empezar, vamos a ver primero toda la parte de contexto general de las enfermedades cardiometabólicas. En esta parte es importante tener en cuenta toda esa carga que generan las enfermedades metabólicas. En este estudio de Lancet nos hablan de toda esa evolución de 1990 al 2021, donde vemos en esa primera grafiquita que tienen acá, a este lado, esas curvas de que estas enfermedades han venido en aumento de aproximadamente un 50% de lo que es esa pérdida en años de vida ajustados por discapacidad. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. En 1990 cobraba la vida de 12.1 millones de personas y para el año 2021 llegó a cobrar la vida de 19.8 millones y el mayor incremento se da en países de ingresos medios y bajos. Cuando hablamos puntualmente de diabetes, entonces también estamos viendo un aumento en esta condición. En 1990, 211 millones de personas, en el 2021, 529, y se proyecta que hacia el 2050 serán 1.310 millones de personas con esta condición. El 96% de las personas con diabetes tendrán diabetes tipo 2, secundaria a la obesidad, y habrá un crecimiento especialmente en África, Asia y América Latina. Si vemos la obesidad puntualmente ya en la parte de abajo, entonces tenemos que en 1990 era el 7.5% de los adultos que tenían obesidad, para el 2021 el 14.5% y para el 2035 el 24%. ¿Qué nos llama la atención con relación a la obesidad? Que es una enfermedad que viene en aumento para niños y adolescentes y que esto implica una mayor carga futura. Y nosotros, ¿cómo hemos avanzado este tema en Keralty? Entonces, en Keralty hacemos también una revisión de esa carga global de las enfermedades crónicas. Aquí tenemos información de lo que corresponde a países como Colombia, Perú y Estados Unidos. Tenemos identificadas 2.8 millones de personas con alguna de las 10 principales condiciones crónicas y el 85% de ellas presentan al menos una de las 5 condiciones más prevalentes: obesidad, salud mental, hipertensión o dislipidemia. Cuando lo vemos en términos de los extremos, entonces en la población de menores de 18 años tenemos alrededor de 1.4 millones de personas menores de 18 años y de estos el 24.9% tienen al menos una condición crónica. Cuando lo vemos en el otro extremo, en esa población mayor de 60 años, cuidamos 1 millón de adultos mayores y de ellos el 72.1% tienen por lo menos una condición crónica. Volvemos a ver allí que lo más prevalente son la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes y la salud mental. Es importante tener en cuenta en ese contexto también los costos directos e indirectos que generan estas enfermedades. Cuando hablamos de costos directos, hablamos puntualmente de aquellos que paga el sistema de salud, que pagan los pacientes o que pagan las aseguradoras. Acá hablamos de hospitalizaciones, hablamos de intervenciones quirúrgicas, hablamos de medicamentos, de consultas médicas, de atención por urgencias, de las terapias de rehabilitación vascular, los laboratorios. Y con relación a esos datos, en Colombia el costo directo, por ejemplo, de una enfermedad como la diabetes es de aproximadamente 415 millones de dólares. En Estados Unidos, en el 2020, se generaron 216 mil millones en costos directos por estas patologías y en América Latina estas condiciones generan, digamos que equivalen a un gasto del 0.5 al 3% del PIB nacional de acuerdo al país al que revisemos, ¿no? Esos son los costos directos. De otro lado, vemos lo que son los costos indirectos. En esos costos indirectos vemos la pérdida de la productividad, todo lo que es ausentismo, presentismo, la jubilación pues anticipada, la discapacidad, la muerte prematura, el tiempo de cuidado informal que genera una mayor carga en las mujeres, los gastos personales y familiares que no están cubiertos, por ejemplo, el transporte a las citas, la alimentación especial, las adecuaciones del hogar y todo el impacto emocional y social
que generan estas condiciones. Esto también tiene una carga. En Estados Unidos esos costos indirectos por estas enfermedades superan los 147.000 millones en 2020 de dólares, y a nivel global la OMS nos habla que estas condiciones generan aproximadamente 1.5 billones al año en pérdida de la productividad. Entonces tengamos en cuenta que los costos directos muestran lo que pagamos y los indirectos revelan lo que perdemos. ¿Qué perdemos? Vidas activas, productividad y horas sin trabajar que nunca se van a recuperar. En Keralty esto lo aterrizamos también a revisar los costos que generan estas enfermedades. Acá tenemos nuestra estratificación, hacemos una caracterización del riesgo de la población y a partir de ella una estratificación de acuerdo al riesgo, y vemos acá que en la primera pirámide que el 41.6% de nuestra población tiene por lo menos un factor de riesgo o una condición crónica en salud, y ellos están en los niveles 2 al 6. En la base tengo las personas sanas o con factores de riesgo, y en la punta las personas con mayor complejidad. Esa población que está entre los niveles 2 al 6 consume el 87% del gasto y de los servicios totales. El costo promedio mes del nivel 6, que es esa punta roja que tenemos allí, tiene un costo promedio 45 veces mayor que el del nivel 1 que está en la base, y el costo total al mes, lo vemos acá en la última gráfica, pero que lleven también ustedes el mensaje de que el 8% de la población de alto riesgo, de esos niveles 5 y 6, consume el 54% de los recursos. Y esto para cerrar esa primera parte. 4 cosas que es súper importante tener en cuenta y que es ese impacto que generan las enfermedades cardiometabólicas. 1, la carga clínica. Representan más del 30% de carga global de la enfermedad, una elevada proporción de años de vida perdidos y años vividos con discapacidad, generan 3 de cada 10 muertes globales. Lo segundo, el impacto económico. Generan altísimos costos, generalmente por situaciones que pueden ser prevenibles y que están relacionadas con complicaciones severas, infarto, toda la parte de enfermedad renal crónica, hospitalizaciones. Generan efectos en las personas. Esto altera profundamente la vida cotidiana, genera discapacidad, dependencia, pérdida de la autonomía y genera un impacto en la salud mental de las poblaciones. Y generan efectos a nivel social y comunitario. Es importante tener en cuenta que reducen la productividad, reducen la participación social, sobrecargan las redes de cuidado formal o informal y alteran la dinámica familiar. Entonces no son solo cifras clínicas, sino que son vidas interrumpidas, sistemas de salud sobrecargados y oportunidades de cuidado perdidas, por lo que el riesgo cardiometabólico es también un riesgo social. Lo segundo es que genera valor en la atención de estas enfermedades. Entonces, aquí una reflexión inicial y es, ¿estamos realmente mejorando la salud de las personas o tratando solo las enfermedades? ¿A qué persona le sirve un sistema de salud que solo cure, pero que no cuide ni se anticipe? Y cuando empezamos a ver esto, podemos tener 2 formas de prestar la atención. Una atención en salud basada en volumen, donde por cada actividad realizada se hace un reembolso, donde no podemos ver todos los resultados en salud y donde no hay una adecuada respuesta a las necesidades de la población. Y por otro lado, lo que sería esa atención en salud basada en valor. Cuando hacemos o cuando nos enfocamos en esa atención en salud basada en valor, pues acá ya hacemos un reembolso por resultados, hacemos todo un tema de análisis de costo-efectividad para identificar esa relación real entre los resultados y los costos, hacemos también medición de resultados incluyendo la experiencia o la perspectiva del paciente y se hace una planeación tanto en salud como financiera que responde de manera adecuada a las necesidades. Cuando nos ubicamos en esa parte específicamente, entendemos que generar valor en salud significa entregar los mejores resultados posibles en salud y bienestar en relación con los recursos utilizados, desde la perspectiva de quienes reciben el cuidado. Y como lo han venido viendo en toda la mañana, esa parte del valor en salud se alinea perfectamente con la quíntuple meta, con lograr esos objetivos que nos traza la quíntuple meta, y cuando vemos las subdimensiones del valor, es importante entender que podemos verlo desde la parte distributiva,
técnica y personalizada. Si nosotros queremos lograr valor desde lo distributivo y técnico, lo ideal es usar los recursos disponibles con eficiencia y basados en la mejor evidencia. Toda la parte de valor a nivel personal viene en la mejora de la calidad de vida y en la mejora de la salud y el bienestar de las poblaciones. Y me permití poner uno como la base, que es ese valor social. Realmente disminuimos las desigualdades y aumentamos el bienestar colectivo con las intervenciones que hacemos. A eso deberíamos apuntarle. Entonces, es muy importante acá entender que producir es diferente a generar valor, que no es lo mismo atender 100 pacientes con hipertensión arterial que lograr la meta de control de la hipertensión en 100 personas que tienen este diagnóstico, que hacer más pruebas o prescribir más medicamentos no siempre genera más valor, y que el valor no es volumen, sino que es un impacto que realmente sea medible en la salud real de la población, en la funcionalidad, en la calidad de vida y finalmente en la sostenibilidad. Entonces, no se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo correcto para la persona correcta, en el momento correcto y con los recursos adecuados. ¿Hacia dónde va el enfoque de Keralty? A que podamos ampliar ese espectro y esa brecha de hablar de programas cardiometabólicos, hablar de programas cardio, cerebro, renovascular metabólicos, entendiendo puntualmente que todos estos órganos se afectan por la fisiopatología de estas enfermedades, que generan complicaciones y que deben tener un mismo enfoque para la gestión de estas poblaciones. Cuando uno quiere mirar en los programas qué es lo que genera valor, en este tipo de programas lo que genera valor implica prevenir complicaciones mayores, aumentar los años de vida saludable, reducir la polifarmacia, evitar las hospitalizaciones y las consultas a urgencias, pero implica también incluir esos componentes de educación, autocuidado que permitan el empoderamiento. Recuerden siempre que un programa de diabetes, por ejemplo, que reduce amputaciones, que devuelve la funcionalidad, que evita una diálisis, genera un valor inmenso para la persona y un valor inmenso para el sistema de salud. Recuerden que cada punto de la presión arterial controlado, cada hemoglobina glicosilada estable que ustedes logran alcanzar, cada complicación que evitan, es una victoria silenciosa de cómo el valor realmente se puede poner en acción. En la tercera parte vamos a ver puntualmente qué funciona para generar valor en estos programas. Nosotros tenemos un modelo de cuidado integrado de Keralty que tiene unos ejes, su eje sanitario, social, comunitario y se integra todo con su línea de investigación, innovación y educación. Apostarle a un modelo que vaya tras la búsqueda del valor es lo que queremos hacer en Keralty, y que ese modelo, a partir, como lo decían ahorita, de esa caracterización y estratificación, pueda generar una serie de programas o de rutas que se requieran para manejar toda la parte de bienestar, cuidado, promoción, mantenimiento y toda la parte de gestión de las enfermedades. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de enfermedades cardiometabólicas, también la evidencia nos ha mostrado algunas cosas que pueden hacerse desde la gestión o desde la parte clínica. Desde la gestión, este tipo de cosas no son tan visibles del todo en la consulta, pero multiplican el valor cuando se van a tomar decisiones clínicas. Por ejemplo, contar con sistemas de estratificación del riesgo poblacional. En la mañana veíamos todo el desarrollo de la historia de don José y la matriz que tenemos que relaciona riesgo, severidad, para estratificar nuestra población. Contar con equipos interdisciplinarios que estén capacitados para poder manejar estas poblaciones, hacer gestión de casos complejos y sobre todo apostarle a las transiciones de cuidado en términos de poder hacer un seguimiento, evitar las rehospitalizaciones, educar de manera estructurada para favorecer el autocuidado y el empoderamiento. Y lo último que ven ustedes allí son modelos de pago por valor y resultados, donde podamos alinear los incentivos clínicos con los resultados y no con el volumen de los servicios. Lo que más impacto genera no es ofrecer un tratamiento aislado, sino un modelo que conecta prevención, educación, monitoreo y la toma de decisiones informadas.
Si miramos estrategias clínicas, ya puntualmente en términos de enfermedades cardiometabólicas, lo que ha mostrado la evidencia es que hacer abordajes multifactoriales intensivos pueden reducir la mortalidad hasta en un 50%, que ese control estricto de la presión arterial también nos ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones, que el uso racional de medicamentos también nos ayuda a disminuir las complicaciones, que la gestión de la polifarmacia o la de prescripción de los medicamentos es necesaria también dentro del modelo y que debemos apostarle siempre a la parte de detección temprana y manejo integrado de riesgo. Para que todo esto se cumpla, necesitamos unos factores habilitadores. Necesitamos liderazgo clínico e institucional, necesitamos sistemas de información adecuados, indicadores claros que nos permitan definir las metas del resultado en salud, procesos estructurados de educación y participación activa de las personas, las familias y las comunidades. Entonces, generar valor no es solo hacer cosas que funcionan, sino es dejar de hacer lo que no aporta, es transformar el cuidado con cada decisión que tomamos. En el cuarto punto hablamos de la innovación, entonces la innovación como un acelerador del valor en salud. ¿Y por qué hablamos de innovación? Porque también necesitamos hacerlo mejor, más rápido, más cerca de las personas y de forma más sostenible. Cuando hablamos de innovación, tenemos innovación tecnológica, donde viene toda la parte de telemedicina, las aplicaciones de autocuidado, las plataformas de decisión clínica a los profesionales y la monitorización que puede tener en casa un paciente. Cuando hablamos de innovación organizacional, hablamos de esos modelos integrados que permiten también combinar varios factores para lograr un resultado. Hablamos de unidades de práctica clínica, hablamos de centros de excelencia, de atención centrada en las personas. Y en los modelos de pago hablamos de todo el tema de pago por resultados, los bonos por calidad o los contratos basados en riesgo. Es súper importante entender que innovar no es opcional, que es la forma de garantizar que el cuidado de calidad realmente para las personas sea accesible, sostenible y humano. La innovación no reemplaza el valor, por el contrario, la innovación impulsa el valor en salud. Relacionamos el valor con la calidad también. Entonces, cuando hablamos de calidad, la calidad es el medio y el valor es el fin. La calidad en atención es oportunidad, efectividad, seguridad, continuidad y equidad. Es poder prevenir eventos adversos, lograr metas terapéuticas, personalizar el plan de cuidado teniendo en cuenta preferencias de las personas, viendo cómo se impacta la adherencia, es poder tener intervenciones según la estratificación del riesgo, usar de manera racional los recursos y tener acceso y resultados sin barreras sociales o geográficas. La calidad es la base que permite que un programa de riesgo deje de ser una actividad clínica aislada y realmente sea una solución de impacto. Tenemos las intervenciones sociocomunitarias que generan valor. Entonces, es muy importante entender que estas intervenciones no solo mejoran resultados clínicos, sino que también reducen costos evitables, aumentan la adherencia y aumentan la equidad. En ello tenemos intervenciones como destinadas a la seguridad alimentaria, como subsidios, por ejemplo, mercados móviles, los comedores comunitarios, que van destinados a disminuir el peso, ayudar a controlar, por ejemplo, un tema como la obesidad, intervenciones en movilidad, los senderos peatonales, las ciclovías, lo que promueva también la actividad física, alfabetización en salud, lo que permita mejorar la adherencia, el empoderamiento, y todo el tema de las prescripciones sociales y mapeo de activos comunitarios que permite que desde el sistema de salud se derive a servicios no clínicos que favorecen también todo el tema de lograr esos resultados en salud. Lo mismo que las intervenciones con trabajadores comunitarios o promotores comunitarios. Abordar lo sociocomunitario es una estrategia. Cada barrera social que nosotros podamos superar es una oportunidad para generar valor en salud, en sentido y pues con sentido y con sostenibilidad. Estos son los resultados preliminares de la evaluación de impacto del modelo comunitario en centros médicos, donde se ha venido haciendo una revisión de esas prescripciones sociales que se hacen a través de los centros médicos. Y eso nos ha permitido entender, como ustedes ven en las gráficas, que luego de la prescripción social, el número de personas hospitalizadas se reduce hasta cerca de la mitad. Entonces, para generar valor hay que apostarle también al desarrollo de ese eje social dentro de nuestro modelo.
Para terminar, entonces, unos mensajes finales. El cambio hacia la atención basada en valor es posible, hay evidencia, hay herramientas, pero siempre necesita voluntad institucional. Necesitamos rediseñar la atención con el foco a lo que realmente le interesa a la persona, y transformar el riesgo en valor no es una utopía, es finalmente una decisión. Cada día que anticipamos una complicación, mejoramos la vida de alguien. Esa es la verdadera generación de valor que pueden tener nuestros programas. Y por último, decirles que transformar el riesgo en valor es cuidar con propósito, y nosotros como organización le apostamos a ese propósito de cuidar a las personas que confían en nosotros, a través de confiar también en esa habilidad técnica de nuestros profesionales y ese acompañamiento que les podemos hacer a esas personas, a las familias y a las comunidades. Muchas gracias.